Buenos días, mi nombre es Andrea Aliaga, gestora cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la segunda sesión del programa de Historia y Arte Peruano bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat, y quienes nos acompañan por Facebook pueden hacer sus preguntas mediante comentarios. Agradecemos que sus consultas sean precisas y breves. Al final de la ponencia de nuestra invitada compartiremos estas preguntas. A continuación presento a la doctora Luisa Díaz Arriola. Ella es arqueóloga peruana, docente principal de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un doctorado en antropología, etnología y prehistoria por la Universidad Panthéon-Sorbonne de París I, en Francia. Obtuvo la maestría en arqueología andina y el título profesional de arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha dirigido varios proyectos arqueológicos y también ha trabajado en gestión cultural arqueológica y como curadora museográfica. Sus líneas de investigación se centran en la arqueología de los periodos tardíos de la costa central peruana, con énfasis en el señorío Ichma. Es autora de varios artículos de la especialidad y recientemente ha coeditado el libro Paisaje y Territorio en los Andes Centrales, Prácticas Sociales y Dinámicas Regionales, editado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2021. Actualmente es directora del Departamento Académico de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicho esto, damos la bienvenida a la doctora Luisa Díaz Arriola, quien nos presentará la conferencia La arqueología en las narrativas museográficas. Adelante, doctora, puede encender su micrófono y comenzar su presentación. Buenos días, Andrea Aliaga. Buenos días a los organizadores de este evento de la Biblioteca Nacional del Perú. También agradezco entonces la audiencia y efectivamente voy a tocar este tema que me he planteado, las narrativas en la arqueología en las narrativas museográficas. Pero obviamente lo que tengo que señalar primero es que de base soy arqueóloga, formada como arqueóloga, y es muy importante para los arqueólogos difundir la información que nosotros obtenemos a partir del registro arqueológico. Pero entre lograr hacerlo, entre obtener el dato y luego lograr hacerlo, hay una gran distancia. Y eso entonces es parte de mis preocupaciones. Entonces yo lo que tengo que señalar es que básicamente seré pues una arqueóloga que está experimentando en varios ámbitos del quehacer arqueológico, la gestión cultural, también dentro de la gestión cultural, algunos aspectos pues que tienen que ver también con la curaduría museográfica. Es a partir de eso que también quiero compartir mis preocupaciones y entonces, es decir, una arqueóloga entrando en el plano de reflexionar sobre la importancia de lo que es divulgar el conocimiento arqueológico. A ver, ¿dónde estoy? Estoy acá. Entonces, dicho esto, voy a pasar a proyectar mi PPT. Andrea, muchas gracias por la presentación y vamos a comenzar. Entonces, nuevamente, muchas gracias a esta novena edición del programa de Historia y Arte Peruano de la Biblioteca Nacional del Perú y por darme la oportunidad de compartir con ustedes mis preocupaciones respecto a las narrativas que se exponen referente a los contenidos arqueológicos en los museos, ¿no? Entonces, de ahí la ponencia de la arqueología en las narrativas museográficas. Tenemos antes, pues, que dejar claro que la arqueología es una ciencia social y como ciencia social, como la antropología, como trabajo social, como geografía, como economía, como historia, y otras que podríamos mencionar, la arqueología
se centra, ¿no es cierto?, en estudiar las sociedades del pasado, pero básicamente a partir de las materialidades que dejan estas sociedades. Obviamente esto no restringe la arqueología únicamente a los periodos, en el caso del Perú, a los periodos prehispánicos, sino la arqueología aporta grandemente también en los llamados periodos históricos, pero por esta diferencia o esta división entre arqueología e historia, a partir obviamente de la epistemología que tenemos y de las metodologías que aplicamos en el uso de fuentes de investigación distintas. Entonces, obviamente, nosotros trabajamos con esos restos arqueológicos y nuestra finalidad principal es conocer esas sociedades pasadas y bueno, aplicándolo al caso del territorio peruano, es justamente esa preocupación y entendiendo pues que son testimonios de vida de ellos, testimonios de la vida que han tenido, de cómo se han organizado, cómo han enfrentado distintos aspectos, la necesidad de hacer agricultura, de alimentarse y también pues de establecer relaciones entre los grupos. Entonces, los arqueólogos, arqueólogas y arqueólogos somos científicos sociales que vamos a analizar con profundidad histórica a estas sociedades pasadas a partir de estos restos materiales. Y a partir de ello nosotros buscamos pues esbozar explicaciones de los orígenes y estos procesos de cambios sucedidos que se han dado a lo largo del tiempo. Y la arqueología entonces organiza su información a partir de periodos cronológicos, pueden ser etapas, pueden ser simplemente periodos con rangos de tiempo, o periodos en la cual se va complejizando las sociedades a partir de la integración y tecnológico de esas relaciones cada vez mejor elaboradas con el entorno que permitan pues entonces enfrentar la vida. Entonces, digamos, esa es, y ahí es donde viene pues que el arqueólogo tiene un lenguaje, tiene un expertise, una manera de entender las cosas, nos preparamos teóricamente y metodológicamente para hacerlo, y obviamente a la hora que hacemos nuestros artículos y nuestros discursos, por más que nosotros pensamos de que están claramente establecidos, necesitan filtros que se deben desarrollar. Como ya entonces señalo, estos contenidos que para nosotros son muy importantes, son narrativas que la arqueología aporta a la ciencia social. Y obviamente viene la preocupación de cómo se divulga. Se divulga en contenidos educativos, se divulga a través sobre todo de los museos, y en los museos no solamente las exposiciones, sino en todos los materiales que imprimen, los materiales que elaboran, los audiovisuales, los QRs, tanta información que se tiene que transmitir. Entonces también las narrativas que aporta la arqueología pues se imprimen para esta divulgación y todas las herramientas virtuales que hoy en día son posibles con la tecnología y que supuestamente tratamos de llegar a todos, intentamos llegar a todos, pero así como está la información arqueológica tal cual, no puede llegar muy bien al público lego en arqueología, al público que ama la arqueología, que le interesa, pero que no necesariamente va a entender todas nuestras categorías. Como ya señalé, la arqueología pues entonces va a contribuir aportando conocimientos de esas sociedades, en el caso peruano, esas sociedades prehispánicas y también coloniales tempranas al mundo contemporáneo. Otra cosa que es muy rica de la arqueología es que trae a momentos actuales esos saberes, esas tecnologías, esos manejos científicos, ¿no? Si estamos hablando de manejos volumétricos, de terrazas, de técnicas constructivas,
de manejos antisísmicos, como se ve por decir desde épocas muy tempranas, y que en el caso el caso de Caral, ¿no es cierto?, en el caso de esta civilización temprana, lo que se propone, pues, y se pone ¿no es cierto?, siempre al descubierto son estas tecnologías antisísmicas y estos manejos también con mucha ciencia de los flujos de aire en los ductos de ventilación que se puedan dar, pero así podemos hacer una cuantificación enorme, todo el manejo de los astros, todo el reconocimiento del trayecto de astros y que se reflejan en las construcciones prehispánicas. Bueno, todo eso a partir de nuestras investigaciones pues se traen al día de hoy. Y bueno, la mayoría de la gente se maravilla, pero pues se maravilla como si fuéramos pues, wow, extraterrestres que han logrado cosas, pero en realidad es parte justamente de esta falta de divulgación que a veces uno tiene que hacer como arqueólogo y que debe hacerlo en un lenguaje más sencillo. Entonces, la arqueología, bueno, va a permitir conocer estas historias ancestrales de nuestros pueblos, y hablo de historias ancestrales porque tenemos muchos pueblos, la etnohistoria y la arqueología también habla sobre todo de estos pueblos conquistados por los incas, y esta información la tenemos a partir de ¿no?, de los cronistas recuperados por etnohistoriadores. Entonces, cosas que nosotros podemos traer al cotidiano, al día de hoy, y darles pues esa dimensión real y ese reconocimiento. Los contenidos que logra la arqueología pues aportan definitivamente al desarrollo sustentable del Perú, no solamente en contenidos culturales, dándonos, pues, como hablo acá, permitir consolidar estas identidades culturales locales, también permitir construir una identidad nacional que no es única, sino es diversa, es múltiple, y de ahí nuestra gran riqueza, y la obligación y la necesidad de tener que comprendernos entre nosotros, pero también obviamente aporta la información arqueológica al desarrollo económico. Eso lo vemos en las áreas pues, de lo que es las empresas de turismo y otro tipo de empresas, emprendimientos que aprovechan justamente la información arqueológica, las visitas en sitios arqueológicos, la puesta en valor de estos, que obviamente redundan en una economía local, en una economía regional, pero también hay familias que van a trabajar dando esos servicios, y entonces ahí hay un tema de economía a partir de la arqueología. Entonces, hay que divulgar estos contenidos arqueológicos, pues entonces van a nutrir todos estos materiales educativos que se van a presentar en los museos, van a aportar también, entonces, como ya señalé, en la actividad turística, ¿no? Y también sirven, ¿no?, en las políticas culturales. En realidad eso es lo que uno aspira. Los arqueólogos aspiramos a que estos conocimientos y este respeto que se tiene que tener hacia el patrimonio arqueológico integre parte de las políticas culturales, las políticas de gobiernos a nivel local, a nivel regional, a nivel de todo el país, ¿no? Obviamente tenemos un Ministerio de Cultura, pero este ministerio dictamina las políticas que se tienen que llevar, y obviamente nosotros los arqueólogos aspiramos a que dentro de eso el patrimonio arqueológico esté integrado, pero no solamente desde la mirada turística, no, sino también que esté integrado en contenidos de valor social, en contenidos educativos, en contenidos de respeto justamente a todo este manejo ancestral del territorio, y tuvieron formas de gobierno que puedan ser, no es regresar al pasado, sino integrarlas en la vida actual. Entonces, en el Perú, las narrativas que los arqueólogos producimos a partir de nuestras investigaciones, van a encontrar pues en los museos, pues el espacio natural de divulgación, ¿no?
Obviamente el Perú ¿no es cierto?, es la cuna de un foco civilizatorio en el mundo, y entonces en realidad tenemos que tener en cuenta que al Perú el PBI que debe producir el área cultural, no solamente en libros, en divulgación, porque realmente son muy pocos los que compran libros, pero las visitas a los sitios arqueológicos, a sitios como Machu Picchu, o a sitios como Zipán, y me imagino que también estará fluyendo más gente hacia la costa norcentral para visitar todo el área que tiene que ver el Valle Supe y Caral. Todos esos son recursos, obviamente, que desde la cultura y desde el pasado prehispánico, puestos en valor, aportan en la economía peruana, pero entonces no solamente es eso, sino es también en los valores culturales y obviamente en la construcción de una identidad cultural como cultura viva, ¿no? Más consciente de su pasado prehispánico. Entonces, obviamente, para nosotros los museos pues son lugares excepcionales donde se tiene que presentar esta información. Los museos entonces tienen que hacerse no pensando básicamente en el turista, que es uno de los visitantes, sino pensando en el ciudadano peruano. Y los museos, además, como son parte también de los programas de las UGELs, ¿no es cierto?, estos programas educativos, los museos suelen ser visitados, tanto museos como sitios arqueológicos suelen ser permanentemente visitados por estudiantes de colegio y también estudiantes universitarios. Entonces, es ahí donde cobra aún muchísima mayor importancia hablar sobre nuestros contenidos arqueológicos en los museos peruanos. Estos contenidos, entonces, vamos a ver pues que van a presentar la historia, esta historia nacional, estas historias regionales, historias locales, historias pues con un pasado precolonial muy rico, tanto en la costa, en la cuenca amazónica, en la cadena montañosa de la sierra. Entonces tenemos un montón de territorios diferentes. Todas estas son informaciones que la arqueología aporta y son narrativas que van a relevar pues un legado, ¿no? Un legado cultural que merece ser conocido y dado a conocer. Entonces, los museos no son solamente los repositorios de ese patrimonio inmueble, son los espacios donde se tienen que investigar, y a partir de esos espacios donde se investiga y donde los arqueólogos además por ley depositan los materiales que provienen de sus excavaciones en los museos, y además también los arqueólogos estamos obligados, no solamente por lo que diga la ley, sino porque también éticamente es importante divulgar nuestros hallazgos, darles sentido, y obviamente lo hacemos en términos académicos, a partir de artículos académicos, pero es el museo, ese filtro a través del cual nosotros podemos lograr difundir adecuadamente este legado, esta memoria histórica, para justamente ir aportando en la construcción de estas identidades culturales que en cada sección del país, en cada sector del país, se van alimentando a partir de museos en los colegios, museos personales, museos en los pueblos, museos en las ciudades del interior del país, pero también ahora tenemos centros de interpretación, tenemos una multiplicidad de posibilidades donde se tiene y se pueden exponer, se exponen entonces estos contenidos. Entonces, ¿cómo se abordan los contenidos arqueológicos en los museos? Debo señalar que
aquí no es una crítica a que los museos no están haciendo su trabajo. Los museos, hay muchos museos que están haciendo trabajos muy valiosos, hay muchos esfuerzos justamente por tamizar y hacer más accesible la información que producen los arqueólogos, pero digamos que voy a hablar sobre aspectos que yo he notado que todavía pueden estar entonces permaneciendo este tipo de aspectos. Convencionalmente se solía usar un lenguaje arqueológico sin mediación de los educadores. Acá hay un tema que también es importante y que obviamente lo he descubierto en el trabajo de la curaduría, ¿no? Armando guiones museográficos, la importancia de los educadores, ¿no? El arqueólogo piensa que ya hizo su trabajo, ya puso su lenguaje de manera accesible, pero por ahí pues puede ser que en algún momento suceda pues de que el educador te llama la atención y te dice, bueno, aquí esto sería mejor o más adecuado cambiarlo de esta otra manera, como para que un público mayor lo entienda. Otra cuestión que también solemos tener y que es una discusión en los museos, sobre todo en los museos nacionales, ¿no? Porque hay muchos museos arqueológicos que son más temáticos, pero aún así se nota pues nuestro sello. Hay un tema de utilizar un hilo conductor que sea, digamos, solamente lo cronológico. Y obviamente eso no está mal. ¿no? No está mal, pero no creo que sea la única posibilidad de hacerlo. Entonces, muchas veces uno piensa que solamente puede hacerlo a partir del el relato de un hilo conductor, en el sentido que solo este hilo conductor sea lo cronológico y solo lo cronológico lo que estructure el relato que se tiene que contar. Pero bueno, de mis observaciones, cuando eso sucede, hay un tema en que la dimensión, pues, del territorio no se enfatiza bien. Suele ser que dicen, hagamos una infografía, ponemos solamente, aquí este es el mapa, este es un mapa, pero no se habla del territorio en sí, ¿no? El territorio en sí es un espacio muy importante porque además es diverso. El Perú es megadiverso en cuanto a territorios. Y esas son riquezas que deben además también relevarse, no solamente en los contenidos arqueológicos, sino también en otro tipo de contenidos, porque el ser humano se desarrolla en un espacio físico. Otra cuestión es que a veces se puede priorizar o pretender priorizar, que se prioricen piezas solamente por su cualidad estética, por esa calidad estética que tiene. Y obviamente, bueno, muchos museos, sobre todo estos grandes museos europeos y algunos, bueno, conozco más los europeos, pues a veces van a poner estas piezas y solamente, no es solamente la pieza del mes, sino hay muchas cosas que prácticamente es como un conjunto de piezas donde lo que importa ahí es exponer algo por la contemplación. Es válido, tiene que ser parte de los guiones y de las narrativas que se exponen, pero no puede ser justamente ese el argumento para poder desarticular o mover unas narrativas, ¿no? La otra cuestión también que tenemos es que se limita el aporte de la arqueología solo a los periodos prehispánicos. Cuando la arqueología estudia periodos de la colonia temprana, tiene información que dar para la colonia temprana, e incluso si nos podemos ir más adelante, también hay información por decir sobre las formas de enterramiento de los culíes en todos los cementerios, en muchos sitios arqueológicos
se han encontrado, ¿no es cierto?, estas poblaciones que llegaron pues posteriormente, ¿no es cierto?, y que han sido parte y son parte entonces ya hoy en día de nuestras, una de las vertientes más que conforman esta identidad cultural peruana que es tan variada y tan rica a la vez. Un lenguaje arqueológico sin mediación de los educadores, acá en cambio se ve muy adecuadamente esto, pero entonces es un lenguaje pues que no va a ser atractivo, no va a ser interesante y obviamente muy lleno de terminologías que no van a ser comprensibles. Entonces, bueno, me puse y dije, bueno, el reloj del tiempo. Efectivamente, muchas veces se señala que los guiones deben ser solo cronológicos. Este es un guión cronológico y entonces la narrativa de esa historia precolombina, esa historia ancestral, se hace únicamente desde la perspectiva cronológica. Yo creo que es válido definir que la secuencia cronológica debe determinar un guión de una exposición arqueológica, pero debe de integrar otras cosas más. Yo me pregunto y digo acá, pero es la única forma de poder hacerlo. No se puede combinar cronología y territorio, me pregunto. No es solamente el hecho de decir pongo un mapa, no, no es solamente eso. Entonces, en estas narrativas que aporta entonces la arqueología desde la perspectiva cronológica, y si solamente usáramos lo cronológico, vamos a tener pues un inconveniente porque se asume como que todas las sociedades, culturas como también suelen llamarse, se presentan en un rango de tiempo, es como que todas han tenido el mismo proceso o unos procesos de desarrollo cultural análogos, ¿no? Entonces, si yo pongo todo lo que es, digamos, el intermedio temprano, diré pues que lo, digamos que todo lo que es Nazca, Huarpa, Moche, todo es exactamente igual. Y no es cierto. Y no es cierto. Tienen dinámicas distintas en sus propios procesos de desarrollo, ¿no? Entonces, para Moche estamos hablando incluso de Moche del Norte, Moche del Sur, estamos hablando de ciudades complejas. En el caso de Nazca, la dinámica entonces tienes otras, allí es un desarrollo más relacionado a superar el desierto. Entonces, hay diferencias. ¿Por qué no integrar justamente eso y mostrar esos espacios, ¿no? Entonces, si nosotros hablásemos de estos periodos o solo del formativo y como que todas las sociedades en el formativo tuvieron los mismos alcances, además si hablamos del formativo inicial, ¿no es cierto? Este formativo que antes en el pasado se hablaba y se reconocía como el precerámico tardío o el periodo pues sí, hoy en día, bueno, hoy en día hablamos de este formativo inicial que tiene que ver pues con estas sociedades complejas. No digo que las sociedades de cazadores-recolectores no hayan sido complejas, son también muy complejas, pero aquí estamos hablando de un manejo organizacional, político, una capacidad constructiva en varias partes del territorio, pero con distintas dimensiones. Algunos son complejos, enormes, digamos, como el caso de Caral, otros son sitios como Ventarrón, una maravilla que lamentablemente sufrió este incendio, pero así tendríamos distintos lugares donde cada uno de ellos muestra relaciones distintas con el medio. Entonces, es importante establecer justamente el periodo y el rango de tiempo, pero hay que darle más peso desde mi perspectiva al territorio, no solamente como un mapa, sino explicado como tal, mostrado como tal. Entonces,
Cuando uno habla entonces solamente, perdón, de un guión que sea solamente cronológico, lo que vamos a hablar es prácticamente, y a veces puede pasar que en algunos guiones solamente se habla del periodo y no se habla del espacio eh, territorial donde se han asentado las sociedades. Entonces son como creaciones humanas sin territorio, ¿no? Entonces, una narrativa de la historia únicamente desde esa perspectiva cronológica, por un lado, invisibiliza la megadiversidad territorial, invisibiliza las múltiples interacciones sociales que se han generado con el territorio, las respuestas de una comunidad que vive en la Amazonía son distintas a las que viven en el mar o dependen del mar, son distintas a las que tienen que generar tecnologías como el manejo de los acuíferos en el caso de Nazca para poder vivir en el desierto, o, o el verdor que uno va a ver a pesar de todo esto en la sierra, en la costa norte, porque recordemos, nuestra costa es desértica. Para los que no son peruanos y que nos están observando, tienen que saber que el Perú es muy conocido por su gran riqueza de Machu Picchu, del Cusco, donde es un verdor, son valles interandinos, hay una riqueza de verdor permanentemente, pero nuestra costa es una franja pequeña, desértica, muy ancha en la zona del norte, por Piura, Tumbes, y los valles se vuelven como oasis, son oasis donde ahí han habitado poblaciones desde hace 10.000 años, ¿no? Y en el sur es muchísimo más todavía marcado ese desierto. Entonces, es importante marcar esas diferencias, mostrar, ¿por qué? Porque cada sociedad ha generado soluciones distintas, materiales distintos para construir, recursos de fauna y flora distintos para vivir, tecnología lítica y constructiva distinta, ¿no? Y obviamente podemos sí establecer relaciones análogas en cuanto a la organización social, en cuanto a la implementación y la importancia de la agricultura, pero hay diferencias que creo que son muy importantes que se deben de marcar. Entonces también había señalado que estamos hablando pues de estas piezas que nosotros podríamos decir piezas solo para contemplar por estética. Efectivamente hay muchas piezas que son museables, y museables en el sentido de que tienen una estética y además representan un aporte tecnológico importante y que van a provenir de decomisos y que, bueno, son producto justamente de la expoliación del patrimonio. Y en esos casos, obviamente, no hay otra cosa que hacer que mostrarlos y exponerlos por ese alto valor estético y tecnológico que podemos aportar. Pero los museos, pues, museos en el extranjero, vamos a ver que muchas veces presentan cosas como si fueran, pues, cuadros y los pueden mover. Y solamente entonces estamos viendo el tema de lo estético. Me van a argumentar que probablemente los turistas no tienen mucho tiempo para leer y sentarse a entender las narrativas que nosotros podemos poner, pero bueno, obviamente estos guiones combinan un poco de todo, de tal manera que se pueda pues cumplir con un público heterogéneo, ¿no? Escolares, nacionales, extranjeros. Entonces, definiendo estas narrativas, la arqueología, por lo general, la arqueología se preocupa por recuperar los contextos. Para nosotros lo importante es el contexto. Y no importa si el contexto es un basural arqueológico, es riquísimo en cuanto a información y a materiales que obtenemos. Entonces, para nosotros es importante el contexto completo, la tumba, no solamente el objeto, uno de los objetos más hermosos que se acuerdan en el pasado, bueno,
Además, acuérdense que el Cabildo de Lima, en la época de la colonia temprana, autorizaba pues a los hacendados a que pudieran ir a huaquear, a sacar cosas de las tumbas. Bueno, eso ya, no digo que no se da, pero está regulado, está penado y obviamente esperamos que con el tiempo esto se mitigue. Entonces, para nosotros los arqueólogos es importante los contextos, tratar de hablar y mostrar registros completos y no solo los objetos más bellos, y eso nos permite entonces muchas veces concatenar relatos e historias en nuestras salas arqueológicas, ¿no? Entonces, por la naturaleza de la arqueología, lo que vamos a decir en la medida que se pueda, nosotros vamos a tratar de buscar narrar procesos, ¿no? Que a pesar de que a veces los contextos o la información, igual arqueológica, no es completa, vamos a buscar proponer relatos que expliquen formas de vidas de sociedades pasadas. Es interesante, por decir, cuando Manuel Gándara sugiere que cuando sea posible, dice, se procure que las exposiciones presenten relatos enmarcados en la teoría dramática. Obviamente él tiene una preocupación, ¿no? Y él considera que, bueno, tiene que haber un inicio, un desarrollo, un clímax y una salida para que el interés, digamos, del visitante pueda ser captado. Entonces, la arqueología, nosotros, lo otro es que se piensa pues que la arqueología se limita a una intervención solo en el mundo prehispánico, y eso para nosotros es la clásica división que se hace, que todo lo que es ágrafo, precolonial, prehispánico, y que además esas sociedades conservaron su memoria mediante la oralidad, ese es el trabajo de los arqueólogos. En 1532 llegó el mundo europeo, irrumpió en el Tahuantinsuyo, y de ahí para adelante es una historia donde pertenece ya no a los arqueólogos, sino pertenece únicamente a los historiadores. Historia donde casi, pues, pero en realidad esa historia desaparece el mundo andino amazónico, porque muchas veces uno ve en esos relatos históricos donde, bueno, muy poco se habla de esas poblaciones que vienen desde estos periodos y de pronto se invisibiliza, ¿no? Entonces, ese ámbito se le irroga a la historia. Bueno, y la arqueología histórica pues se emplaza más o menos en este periodo, en esta transición de lo inca hasta la colonia temprana, pero hay estudios de arqueólogos que están trabajando pues el tema de las batallas, de las guerras, como la Guerra del Alto de la Alianza, donde se ha hecho pues también estudios arqueológicos. Hay información que están trabajando también sobre las haciendas en el siglo XVII, sobre sociedades esclavizadas en la zona de Nazca, y tienen mucha información que aportar para terminar entonces de entregar estas narrativas sobre esos pasados y esas sociedades pasadas. Entonces estoy hablando del siglo XVII, no estoy hablando solamente de mediados del XVI. Las ventajas de buscar alternativas, pues, es integrar al relato cronológico la nación de los territorios regionales. Obviamente eso nos permite hablar sobre continuidades culturales. Es decir, mi preocupación suele ser que cuando yo a veces leo los documentos de colegios o leo o veo algunos documentos de divulgación, suele pasar que se habla de culturas o sociedades, aunque ahora he visto que en los colegios están hablando ya de sociedades, ¿no? Y pareciera que los paracas, si hablamos del sur, están acá, desaparecen, mueren y surgen los nazca. Y obviamente es porque, o si en el caso de los moche, después qué pasa con, desaparecen, después tenemos pues unos desarrollos, Lambayeque-Sicán, Chimú, pero como que no hay una conexión, ¿no? Lo saben en las áreas, sí, en el norte lo saben, pero en general creo yo que no. Entonces hay una idea de estos segmentos y como que los territorios no tienen continuidad de uso, continuidades culturales. Entonces, creo que integrar bien
al relato cronológico, esta noción de territorios regionales, entendidos como mostrando, digamos, las características, mostrando además los retos que tienen cada sociedad, las sociedades en ciertos espacios territoriales que luego continuaron, se transformaron y no desaparecieron. Entonces, eso nos permite justamente el aporte del concepto y del territorio, pero sobre todo pensado en que estamos hablando de continuidades de ocupación cultural. Entonces, permite contar que estas sociedades no desaparecen y que de la nada pueden venir otras, sino hay vínculos, hay relaciones, hay transformaciones, hay cambios a lo largo del tiempo. Estas sociedades además interactúan con sus vecinos y también con sus no vecinos a partir del intercambio o el comercio a larga distancia, ¿no? A través de rutas, eso también es muy rico de explorar y de señalar. Permite, como ya dije, estas continuidades de ocupación y obviamente también nos permite mostrar estos regionalismos que con el tiempo se fueron formando en el territorio peruano y que valen la pena también resaltar. Es decir, darle peso a esas diversas soluciones que el ser humano ha tenido en sus ámbitos para poder vivir. Cuando hablo pues entonces de continuidad en la ocupación de una geografía, por decir, este es el sitio de San Agustín de Huauquis en Yauyos, en el departamento de Lima, es una foto que trabajó Christopher Cornejo, pero este es un sitio que tiene una ocupación que más o menos va del año 1000 hasta la colonia temprana. Estamos hablando más o menos hasta por lo menos 1570, 1600, pero entonces son soluciones y las poblaciones han permanecido allí y eso justamente es lo importante de mostrar. Es importante entonces resaltar que los territorios son ocupados y reocupados, que las poblaciones no desaparecen, sino que más bien cambian, o a veces son conquistadas, como pasó con el Imperio Inca, donde conquistaron y obviamente tuvieron grupos que siempre permanecieron, algunos aliados, otros intentando sublevarse, ¿no? Que también se transforman esas relaciones sociales y que, bueno, todas esas interacciones económicas, sociales, políticas, pues no son estables. Un espacio importante, por decir, y al cual una experiencia que se está haciendo con mucha satisfacción es el Museo de Sitio de Pachacamac, donde hay un uso continuo del espacio, el Santuario Ecológico de Pachacamac, esa es una foto del año 1943. Vamos a ver entonces aquí, digamos, el Templo del Sol, el Templo Pintado, el Templo Viejo, ¿no? El Templo Pintado es una extensión, en realidad se superpone a unas construcciones de la época Lima que son más antiguas que el Templo Pintado. Bueno, y luego vamos a tener todos estos sectores que se atribuyen pues a la ocupación Ishma con sus pirámides con rampa, y obviamente la ocupación Lima está acá, sino también está por acá, y también está por el templo de Urpihuacha, y en general, digamos, vamos a ver que un sitio como Pachacamac, eh, cuya exposición me gusta mucho, que es muy interesante, es justamente una de esas muestras en pequeño de estos espacios que se han reocupado con el largo del tiempo. Pues aquí, bueno, se ve a la sociedad Lima, a la ocupación Wari, que la tenemos más clara a partir de un cementerio, el cementerio de Max Uller, llamado así, y que fue excavado justamente por Max Uller. Y luego, bueno, también tenemos a los Ishma, que además ellos también han intervenido en el Templo Pintado, y también se ha mantenido ese uso y esas vistas que vemos también han permanecido hasta la época inca. Y luego entonces vamos a tener también entonces las ocupaciones, ¿no? Que están marcadas acá, y que son el Templo del Sol, en la Plaza de los Peregrinos, el Aguahuasi, intervenido por Julio César Tello, van a mostrar justamente ese espacio, esa continuidad de uso, y aquí no estamos hablando pues de gente nueva, todos son gente que
arraigadas acá y que han ido justamente cambiando a lo largo del tiempo. Otras ventajas es integrar ejes temáticos como enfoque de género, los saberes ancestrales, la ciencia, ¿no? La economía, la religión y la cosmogonía, pero también probablemente pudiera hacerse a partir de modo de historias más cortas, ¿no? Menos enmarcadas o más o menos enmarcadas en estas sociedades, o tal vez tocar no solamente lo cronológico y lo territorial, sino también estos retos que se tuvieron para transformar el entorno, porque el entorno también transformó a las sociedades. El enfoque entonces interdisciplinario creo que es justamente interesante porque la arqueología pues aporta con el conocimiento de esas sociedades prehispánicas. La antropología nos da ese conocimiento también de estas sociedades con raíces originarias de poblaciones contemporáneas, pero nos permite justo realmente la antropología, por lo menos nos da atisbos para poder establecer esos vínculos entre el pasado y el presente. La pedagogía, que es importantísima para hacer entendible esas historias que los arqueólogos construimos y que también arqueólogos y antropólogos elaboramos y que hacemos entendible, pues entonces, para que se hagan entendibles esas historias. Y bueno, y Gándara, y me permití poner esto porque Gándara pues propone que además se incorpore la dramaturgia, en el sentido, dice, del saber, el aprender a saber contar historias, ¿no? Porque también es eso, o sea, el arqueólogo es muy duro en el sentido de que elabora, trabaja, obtiene sus materiales, su información, trabaja efectivamente de la mano con divulgadores y con gente que está en esa capacidad, pero obviamente el arqueólogo solo no lo puede hacer. Creo que una interacción de esto puede permitir entonces que el guión y las narrativas arqueológicas sean más entendibles, que puedan ser de manera mejor divulgada. De nuestra experiencia, yo creo que la antropología y la arqueología y hacer estos aportes entre la arqueología y la antropología en las exposiciones son muy ricos, le dan mucha dinámica y obviamente la pedagogía nos hace ver cosas que uno a veces cree que no está sucediendo. Uno a veces dice, no, yo lo estoy haciendo bastante bien, he hecho mi texto bastante bien y resulta pues de que por ahí ¡pum!, hay un tema que no se entiende. Un caso, digamos, interesante y emblemático que yo creo que justamente hablando con la Municipalidad de Chorrillos, porque esta municipalidad quisiera tener su museo, entonces estamos viendo pues que este es un sitio importante de la época Ishma, una visita, esta es una vista aérea del sitio arqueológico de Armatambo. Esta es una foto del año 1943. Y bueno, en realidad yo les estoy mostrando la foto bonita, porque la ciudad ha crecido, y la ciudad ha crecido y solamente nos está quedando esto, y por aquí lo que se llama la Huaca La Lechuza. Todo lo demás está ocupado por el crecimiento urbano actual, y obviamente todas estas chacras ya no existen, ¿no? Pero bueno, entonces esto es un aporte, además es el Morro Solar. Y digamos que el Morro Solar tiene una historia importante vinculada a Chorrillos. Y bueno, acá me aproveché, encontré en internet una estampa de Rugendas de 1843, donde se ven bañistas en la playa de Chorrillos. Obviamente acá estamos viendo estos chorrillos, ¿no? Es diferente, son parte entonces justamente de estas narraciones y de estos relatos. Aquí aquí hay cosas que contar, no solamente lo arqueológico. Y obviamente después tenemos esta vista del año 1956, vamos a ver, este es Armatambo. Ya aparte de todo esto está ocupado, y en el año 56. Es posible que esta vista de Rugendas se dé en estas zonas, en una de estas zonas que hoy en día, bueno, ya están ocupadas. Al fondo vamos a ver las Islas Pachacamac, el sitio de Pachacamac, vamos a ver lo que hoy se llama la Avenida Huaylas, y obviamente el crecimiento de la ciudad. Ya para los años 80,
esto fue ocupándose y hoy en día ustedes ya han visto que todo en gran parte está ocupado y solo nos quedan unos cuantos testimonios pequeños de lo que fue este importante sitio contemporáneo a Pachacamac y además también muy importante como Pachacamac. Pero entonces yo creo que sí se puede plantear, digamos, una historia, una narrativa sobre el Morro Solar, pero esto va de la mano con la historia de Chorrillos y vamos a notar pues que hay una reocupación cultural, hay una historia prehispánica que en gran parte es marcada por los Ishma, pero por ahí hay un rinconcito que tienen eh, unos pescadores así, digamos, bien antiguos, del más o menos 6.000 años antes de Cristo, pero obviamente tal vez hay un hilo conductor acá, que es el tema del mar, la pesca. eh, Armatambo fue un puerto prehispánico, y hay todo también el tema del acceso al agua, porque también hay que preguntarse de dónde está el agua. Probablemente el agua venía de esos chorrillos, que hoy día ya no están. Y entonces podríamos poner también acompañar en ese relato la faena de los pescadores contemporáneos hoy en día. Tenemos la playa de los pescadores, también tenemos las visitas que se hacen hechas por los pescadores en tiempos en que no hay pesca, la pesca que se hace. Luego también podemos contar aspectos de la historia colonial, porque este sitio además también fue usado por las haciendas, primero la hacienda Villa, y obviamente toda esta zona que fue ocupada, fue gran parte de ellos, de esos pobladores fueron reducidos, llevados en la época de las reducciones toledanas a crear y asentar lo que hoy llamamos Santiago de Surco, la primera ciudad de Santiago de Surco. Podemos ahí también contar la historia de José Olaya como mártir, ¿no es cierto?, de la independencia. Es un pescador que además también nuevamente nos lleva al tema del mar, al tema de los recursos, y a partir justamente de contar un espacio territorial como el Morro Solar, hay una historia republicana, donde, bueno, Chorrillos está vinculado esto a Chorrillos, donde Chorrillos es una villa, lugar de recreo. Se da allí la batalla de San Juan Chorrillos en el marco, ¿no es cierto?, de la Guerra del Pacífico, y que para nosotros pues es muy importante, ¿no? Es algo que marca incluso nuestras miradas hoy hasta hacia el país vecino, pero bueno, están viendo ustedes también las antenas y todo, y estas transformaciones. En el siglo XX que tenemos hay un crecimiento inorgánico de la ciudad, pero hay nuevos asentamientos. Creo que esas exposiciones deberían también integrar la historia de estos nuevos habitantes, de estas nuevas grupos. Hay entonces hoy en día en el Morro Solar una diversidad cultural actual, porque hay gente que viene de Ayacucho, de Nahuaylas, hay gente incluso que yo me acuerdo haber conocido gente de Ecuador viviendo allí, gente de distintas partes del Perú que vinieron en la época justamente de los años 80 del terrorismo. Uno de los temas que tienen ellos es el acceso al agua, pero es un tema que se nota desde épocas prehispánicas y obviamente eso lo solucionaron con el gran canal de Surco que traía agua desde la zona de Ate, del río Rímac, trayendo, ¿no es cierto?, el agua por un gran canal para poder irrigar y cultivar las faldas de ese cerro. Creo que integrando lo antropológico, lo arqueológico y otros recursos, y obviamente integrando el aporte de los educadores, creo que de esa manera podemos comenzar a contribuir más, porque yo sé que nuestros colegas museógrafos están permanentemente en actualización, y yo entiendo que ellos en realidad tienen un duro trabajo, y yo también creo que para ellos a veces debe ser un poco duro también trabajar con los arqueólogos. Nosotros queremos exponer ciertas cosas y entonces encontrar ese diálogo es trascendental,
justamente para acompañar estos procesos de patrimonialización que finalmente se dan y también entonces hacer que nuestros museos sean muchísimo más interesantes y más atrayentes al público en general. Esa sería mi presentación, mi aporte para el día de hoy y entonces muchas gracias. Muchas gracias más bien a usted, doctora Luisa, por su aporte, por su presentación y por contarnos su experiencia, ¿no? Donde hemos podido ver, creo, todos los presentes, y este video además está quedando grabado para el futuro, cómo en su experiencia, ¿no? La importancia de integrar diferentes especialidades a la hora de pensar en cómo los arqueólogos deben narrar, ¿no? O pueden narrar dentro de estos espacios museales u otros espacios, ¿no? Que ahora se puedan presentar. La importancia del trabajo conjunto con otras especialidades, especialmente pues, ¿no? La educativa, que creo que hoy en día ha tomado mucha fuerza, ¿no? No solo para museos, sino otras instituciones culturales que quieren dialogar de manera más activa, ¿no? Más frontal con sus públicos, ¿no? E invitarlos, demostrarles que las instituciones culturales pues, existimos precisamente para recordar, para recoger, para participar, para enriquecer, en fin, para estar presentes, ¿no? No como instituciones, pues, ya que tengan un conocimiento histórico y cerrado, sino más bien vivas, ¿no? Que creo que es algo que el museo pues hoy en día está tratando de hacer, y varios de nuestros museos nacionales, me parece, privados Abocados. y nacionales y privados, ¿no? Están en esta búsqueda por integrar a nuestros públicos de una mejor manera. Y en ese sentido, la primera pregunta que le quiero hacer llegar es un poco de corte histórico, ¿no? Es decir, en esta narrativa que hoy en día tenemos este vuelco hacia lo social, hacia lo público, no es algo más bien que no ha sido así siempre, ¿cierto? ¿No? Si pensamos cuando, digamos, en el caso peruano, en el Museo Nacional, ¿no? Y bueno, todo lo que le costó establecerse a lo largo del siglo XIX, pero ya en el siglo XX, ¿no? Ya podemos hablar de las primeras exposiciones arqueológicas, ¿no? De la mano del arqueólogo Max Uhle, ¿cierto? Y en ese sentido, a lo largo de esta exposición arqueológica, las cosas han ido cambiando. No sé si usted nos puede comentar un poco quizá cómo inicialmente habría sido visto, ¿no? Lo que nos pueda comentar al respecto. Bueno, antes de contestar tu pregunta, también quiero señalar que, bueno, yo estoy hablando, ¿no es cierto?, de solamente, o sea, estoy hablando de la necesidad de este trabajo con otros especialistas que necesitamos hacer. Me imagino, yo digo desde los arqueólogos, yo entiendo que probablemente otras disciplinas también deben tener la misma búsqueda que nosotros. Y, y eso solamente es para la narrativa, porque después viene el trabajo con el museógrafo, que ese es otro proceso también muy rico, ¿no es cierto? Y que el museógrafo capte lo que uno quiere hacer, quiere decir. Entonces es un proceso largo, pero muy enriquecedor. Y yo creo que además de que es muy enriquecedor, uno debe ser consciente en la investigación, en todo caso en arqueología, muy consciente de que los aportes que estamos dejando además en estas exposiciones no son para un día ni para un año. A veces muchas exposiciones se quedan más tiempo. Entonces, de ahí la importancia de que sea claramente dicho, claramente establecido, claramente representado. Y para eso entonces existen muchas, ¿no es cierto?, muchas herramientas. Y entonces, si solamente nos damos cuenta que para armar el discurso, lo que yo quiero decir en una sala, en un tema, y necesito la colaboración de varios, y luego esto además tiene que traducirse de una mejor manera con el museógrafo, obviamente ahí tiene que haber pues un trabajo muy, muy cercano.
Entonces yo creo que es eso, ¿no? Es eso. Entonces mi presentación está pensada justamente en la narrativa, porque después todo el trabajo de presentación, ya eso es el trabajo y la riqueza y creatividad que también tienen los que pueden plantear y que plantean los museógrafos. En cuanto a las exposiciones en el pasado, lo que yo puedo decir es que, por decir, cuando se habla de los primeros museos, ¿no es cierto? Incluso antes, lo que nosotros tendríamos que decir es que básicamente eran pensados como si fueran vitrinas con una suma de objetos, los objetos más bonitos, los objetos más interesantes, eh, y claro, y mejor conservados, ¿no? Obviamente que también si uno comienza a pensar en el pasado, uno va a decir, bueno, tampoco conocían sobre el manejo, pues, de los ambientadores, que sí, cómo se conservan los materiales dentro de estas vitrinas. Yo creo que es un gran cambio para nosotros, porque bueno, para nosotros los arqueólogos, o por lo menos la Escuela de Arqueología de San Marcos, tiene una diferencia en el sentido de que nosotros hemos sido formados como arqueólogos científicos sociales y para nosotros nos alejamos del historicismo cultural. Sí, y es así como efectivamente además se enseña. Para nosotros hacemos una arqueología social en el sentido de que los objetos son importantes, pero son importantes solo si están en su contexto. O sea, un objeto en sí es importante, un tejido de esos decomisos son importantes por la belleza que pueden tener, pero obviamente esa información, si salió, digamos, de una tumba, queda descontextualizada. Ya, y ahí perdemos la persona, la edad, si era mujer, si era hombre, qué rango tenía, qué cosas tenía, y con toda la idea además de que con la muerte hay una presentación, son los vivos los que te entierran y son los vivos los que te van a decir, esta persona se entierra de esta manera, ¿no? Entonces, privilegiamos la dimensión de mamá, privilegiamos la dimensión de lideresa, eso lo hacen los vivos, el que te entierra. Pero entonces, si además de eso te encuentras un tejido y lo expones, es precioso por el color, la tecnología, de hecho que te dice mucho de tecnología, pero no te dice la persona, no te dice de la sociedad. Entonces, en ese sentido, la arqueología que trabajamos, digamos, en San Marcos es una arqueología que se aleja del historicismo cultural, que además trata de entender que los materiales, las materialidades, lo que agarro, mi celular, mi silla, lo que tenga, responden a una sociedad que las hace con una economía, con una producción, con una cantidad de gente, con un conocimiento tecnológico, y entonces tratamos de situarnos de esa manera y es así como con esa mirada es que nosotros vamos a hacer nuestros guiones, ¿no? Porque, digamos, cuando vemos nuestros materiales arqueológicos no estamos viendo una vasija únicamente, estamos viendo al artesano y al artesano con sus instrumentos, cómo lo está puliendo, y podemos hablar de áreas de captación y un montón de cosas. Entonces, creo que eso obviamente se nota, está cambiando. Mira, los museos en el Perú están mejorando muchísimo. Hay unos grandes esfuerzos que se están haciendo. Nos estamos alejando de esta mirada que he señalado. Y obviamente una cosa es la exposición del museo en la época de Tello, que además tiene un momento histórico y recordemos que además allí no hay cámaras fotográficas a color, entonces obviamente él está usando acuarelistas, artistas que lo están ayudando a ese registro y que también obviamente es una fuente de información. Entonces, venimos de solamente comenzar a mostrar objetos con pequeñas información, a comenzar a tratar de relatar procesos, porque la arqueología lo que puede contar son procesos.
Cuanto más nos acercamos a épocas donde llegan los hispanos, podemos esbozar tal vez algunas fechas. Y esa es una gran diferencia que tenemos obviamente con los historiadores, ¿no? Los historiadores te dicen, en la fecha tal, tal, se fundó la ciudad de Huamanga, ¿eh? Falleció tal persona o nació tal persona. Nosotros, por decir, no tenemos eso, pero sí podemos narrar, digamos, los contextos o la contextualización social de cómo vivió la señora de Cao. Entonces se puede hacer, digamos, algo muy rico, ¿no? A partir de analizar su cuerpo, su condición de salud, y además también explorar las posibilidades de qué significan esos tatuajes que ella tiene. Entonces, creo que eso se nota hoy en día en la arqueología peruana. Es una arqueología que entiende más al individuo, más a la sociedad, más a las personas, más a lo social, y eso se está transmitiendo entonces en varios de los museos, y es básicamente creo que el sello que vas a encontrar de los armarquinos cuando hacen sus aportes museográficos y también sus textos divulgativos. Pero por decir, yo he descubierto que yo digo, bueno, yo pensaba que cuando yo escribí algunas cosas decía, bueno, esto es bastante entendible, pero que yo hace muchos años hice un proyecto de gestión con financiamiento de los holandeses de la Países Bajos para Pachacamac, y ahora veo los materiales y digo, estaban bien, pero no estaban tan bien. Hicimos cajas educativas, hicimos muchas cosas, y digo, sí, acá me faltaba un educador, aquí me faltaba un antropólogo. Entonces, creo que es el aprendizaje también de cada uno de nosotros, y también esas necesidades de ir reflexionando, aportando cada vez más. Y creo que sobre todo mi participación es eso, ¿no? Es una búsqueda de hacer más claro que no nos fijemos solamente en el tema, digamos, solo tiene que ser algo cronológico. Me parece que hay más que, ¿no? Hay más posibilidades para hacer. Definitivamente, mientras la vida siga, las posibilidades van a seguir cambiando, ¿no? Existiendo, y van a venir nuevas perspectivas que van a hacernos ver las cosas que hoy creemos que están muy bien hechas, que pueden pues cambiar también dependiendo de las necesidades que el público mismo vaya teniendo, ¿no? Como por ejemplo ahora las nuevas tecnologías que están impulsando, ¿no? No solo el sector cultura, sino diversos sectores a buscar comunicar de otras maneras, llegar por otros medios, por otros canales, por otras redes, ¿no? A transmitir la información que queremos transmitir, ¿no? Que a lo que investigamos, en lo que trabajamos. Y en ese sentido, algunos comentarios que nos llegan nos preguntan por estos nuevos medios que se pueden integrar, pero claro, entendemos que eso a veces en los museos nacionales, ¿no? Genera a veces el problema de que el mantenimiento de los dispositivos no solo es costoso, sino también es problemático, ¿no? Hacer el cambio en el estado, pues hay todos unos caminos a seguir debido a los parámetros que se tiene que tener para tener en cuidado, ¿no? Los bienes nacionales, ¿no? Entonces, bueno, para pasar a la siguiente pregunta acerca de estos pequeños cambios que se pueden hacer, por aquí nos preguntan por terminologías, por ejemplo, que en la arqueología quizá ya ha cambiado, pero quizá para la difusión del público no todavía es muy claro, ¿no? Por ejemplo, Javier Edwin nos pregunta por estos términos de cultura o civilización. Creo que en algún momento también escuché que dijo más bien que ahora se usan sociedades, ¿no? Para la difusión. A ver, por decir, yo, a ver, en lo personal y en el ambiente arqueológico en el cual yo trabajo y participo, el tema cultura es importante, pero el hecho es de que se ha pensado, y ahí viene el peligro para mí, en el hecho de que, por decir, hasta hace unos años,
porque ahora yo he visto los documentos educativos y hablan de la sociedad Paracas, la sociedad Nazca. Eso sí, eso fue para mí un grato descubrimiento, porque cuando se habla en el pasado, cuando se hablaba de cultura en los colegios, era la cultura Paracas. La cultura Paracas tiene tales vasijas, usa tales colores. La cultura Chavín usa tales cosas, hace trabajo lítico, hace cabezas clavas, cosas así. La cultura moche, la cultura chachapoyas. Entonces, si te das cuenta, para el pasado arqueológico es como cosificar a las sociedades. Y ese es un peligro, pues, porque en realidad ese es un mensaje que además se daba en los colegios. Y yo he visto gratamente que eso está cambiando, porque es como dar, pues, simplemente cosas estáticas. Y después te dicen, ¿pero qué? ¿Esa cultura hacía esas cosas? ¿Pero qué? También hacían, digamos, no sé, tallaban madera. Entonces, ese es eso creo que no fue muy bueno. Y entonces, más bien ahora, cuando nosotros hablamos de sociedades, yo prefiero hablar de sociedades, porque en realidad es gente que vivió en un espacio territorial que hoy en día la ciudad de Nazca está allí, sobre ese mismo espacio otros han habitado, y es gente que comió, durmió, enfrentó la muerte, se alimentó, trabajó, y entonces es mucho más realista y más humano hablar de eso, porque además nosotros tratamos con sociedades y las sociedades para mí, el tema de lo cultural para mí, eso básicamente hablo de la cultura material, puedo hablar de la cultura material, de esas materialidades que dejan, ¿no? Las sociedades pasadas, mientras que para mí hablar de la sociedad me permite establecer mejores relaciones entre los distintos componentes que tiene un grupo humano que genera, pues, ¿no? Una sociedad, porque tenemos la sociedad de otro tipo de sociedades hay, ¿no? Entre los animales también puedes hablar de eso. Entonces, nosotros creo que por eso nosotros hablamos de eso. Ahora, el concepto de cultura generalmente lo han relacionado a grupos, ¿no es cierto? Grupos humanos con una manifestación cultural de los objetos, ¿no? Con una cantidad de objetos que tienen. Hacen casas de esta manera, tienen edificios de esto, hacen su cerámica así, se entierran así. Eso es básicamente, lamentablemente, como el concepto cultura en arqueología se ha relacionado. Y como nosotros somos conscientes de que estudiamos sociedades pasadas a partir de esos materiales, nosotros preferimos hablar siempre de sociedades. Ya, eso. Sobre el tema de civilización, bueno, pues civilización, en realidad nosotros podemos hablar de la civilización andina, que son características culturales propias que nosotros tenemos, que nos identifica y nos diferencia, digamos, de la civilización china, que nos diferencia de la civilización del Indo, que nos diferencia también en los orígenes y en los albores de la civilización, que nos diferencia de la civilización del mundo egipcio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de civilizaciones, estamos hablando en realidad de características y aspectos característicos que nos dan una identidad, ¿no? La civilización andina, tenemos una identidad, pero algunos ahora van a criticar, ¿y qué pasa con el área amazónica? Entonces, ¿qué vamos a decir? La civilización andino-amazónica. En realidad, efectivamente, cuando hablamos de civilización, además estamos hablando de conocimientos y manejos tecnológicos propios, logros. Por decir, en este caso, en el Perú, tenemos pues a la doctora Rushadi, que va a discutir y ella está proponiendo, ¿no es cierto?, que tenemos en la civilización Caral, digamos, como un momento importante, además de aportes tecnológicos
y de organización, sobre todo de organización social, muy distinto, muy complejo, que entonces va a marcar, digamos, el origen de lo que pueda ser, de lo que vendría a ser después. Entonces, ahora, hay que decir que también sigue en debate para algunos, pero en términos generales, esa es la idea de proponer algo que además nos marque de una manera identitaria, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea. Y siguiendo con el tema de la designación de terminologías específicas, ¿no? En torno a los museos y en torno a la narración arqueológica. Hoy en día se escucha, pues, ya no solo museo, sino también, digamos, museo de sitio, o ahora centro de interpretación. Y por ahí que algunos se preguntan, sobre todo, ¿qué es esto último y cuál vendría a ser la diferencia con un museo de sitio, quizá, ¿no? Mira, yo lo entiendo, los centros de interpretación son espacios de divulgación, ¿no? Es un espacio de divulgación y es un espacio físico, ¿no? Es un espacio físico donde tú puedes exponer cosas. La diferencia, como yo la veo, es que los museos son depositarios de materiales. O sea, el museo es un repositorio, el museo guarda, los cuida, tiene almacenes, tiene laboratorios, tiene un staff de investigadores, digamos los museos más grandes, ¿no? Porque hay museos pequeños, pero los museos en general tienen piezas propias, ¿no? Materiales propios que poseen y además la tarea de los museos no es solamente la conservación, ¿no es cierto? Y también en algunos casos, si es posible, hacer alguna restauración, sino también investiga. Entonces hace investigación. Y esa investigación obviamente se traduce en exposiciones, en libros de divulgación, en catálogos, en materiales. Esa información se puede presentar en un centro de interpretación. Y entonces los centros de interpretación, porque además ahora la idea es que uno otorga contenidos, pero contenidos explicados de tal manera que sea el visitante el que va a generar su propia, porque estamos hablando de experiencias, ¿no es cierto? Estamos hablando de experiencias agradables, de experiencias que me atrapen, de experiencias que me permitan entonces, o que me digan, voy a regresar. Si hay otra exposición, regreso. Si hay otra, voy a regresar a consumir este tipo de servicios, porque es eso. Y no solamente por la obligación de que me lleve el colegio, ¿verdad? Pero entonces, los centros de interpretación, además de esta idea que también se ve en los museos hoy en día en los guiones, es uno da contenidos, pero uno tiene que saber también y dejar elementos como para que el propio visitante pueda generar su propia, ¿no es cierto?, su propia riqueza, su propia interpretación, su propia mirada. Porque cuando él sale o ella sale, va a contar, va a relatar. Entonces, en el pasado, por eso es que ahora los tampoco son tan extensos los contenidos que se ponen. Antes era la preocupación, tiene que estar todo de la fase tal, del tal y tal. Y no lo lee, la gente no lo lee, salvo que esté en el libro. Entonces, la idea es como dar elementos importantes como pastillas, claves, que atrapen, que dejen que la persona asocie con otros elementos que tiene y pueda irse con su propio contenido, obviamente un contenido acorde con lo que se le ha presentado, pero de él, ¿no? Entonces es una experiencia personal. Yo creo que va dirigido a eso. Y es por eso entonces que digo, esa es la diferencia que yo veo entre los centros de interpretación y los museos, porque además también me acuerdo haber participado en alguna ponencia y alguien habló de museos virtuales. Eso a mí todavía me llama la atención porque digo, museos, para mí el museo debe tener su propio
material, ¿no? Deben de tener sus piezas, que las trabaja, las conserva. Entonces es como yo lo veo, pero ya un museo virtual, bueno, está en debate. Yo ahí no tengo la última palabra. Sí, de hecho es un debate más contemporáneo, porque claro, yo también alguna vez he escuchado sobre museos virtuales que incluye la posibilidad de tener objetos virtuales, Virtuales. que para ser transmitidos quizá de un lugar a otro hay que llevarlos en un medio ya físico, ¿no? Pero a lo que voy es que sí hay como que un traslado de material virtual, ¿no? Pero bueno, en el caso de las narrativas arqueológicas, claramente tenemos material no físico, mucho para explotar, que cuidar, ¿no? Y que divulgar. Ah, y siguiendo lo que mencionaba acerca de cómo, de los textos, ¿no? De qué información, de qué manera redactar esa información, quizá cuánto contenido nos pregunta, desde el Zoom nos pregunta Brumilda Díaz acerca de si es que hay alguna recomendación específica, ¿no? Sobre cantidad de información o sobre calidad de información. Yo lo primero que pensé mientras hace un momento usted comentaba es plantear preguntas, ¿no? Plantear preguntas, no solo dar información, sino también plantear preguntas que puedan relacionarse con los públicos, ¿no? Diversos, porque claro, no siempre va a haber ahí una persona que esté explicándoles, ¿no? No sé qué aportes nos podría dar acerca de la cantidad de texto, ¿no? Es algo discutible. Sí, discutible, bueno, sí, me trae recuerdos eso. En realidad yo creo que a ver, la cantidad de texto, eso depende mucho del espacio que tengas, ¿no? O sea, ahí hay un tema fuerte que depende mucho del espacio con que se cuente primero, el espacio. ¿Qué te dice? El museógrafo te dice, hay espacio para acá. Y además te dice 70 palabras, 50 palabras. Em, Creo que en general los textos deben ser cortos, pero para mí, por decir una media adecuada, entre 50 y 60 palabras para mí. Y eso que algún museógrafo me va a decir, eso es muy extenso. Yo creo que entre 50 palabras, me parece a mí, es aceptable para poder dar una idea, pero ya menos de eso, no. O sea, 20 palabras, no dices nada, a menos que sea pues algo, una infografía donde estás poniendo pequeñas ideas, sí, pero si es para acompañar alguna narrativa de algún tema, que además en las salas ahora pues son mínimos, ¿no? O sea, tú pones, ¿no?, un espacio y ahí solamente uno de los sectores de la sala va a tener la mayor cantidad de contenido de información. Ahí creo que eran 100 palabras o 120, y eso, y después en los subtemas pueden ser, para mí creo, 50 palabras, pero menos de eso es bien difícil si uno está contando narrativas, se está narrando una historia, porque además es eso, uno puede narrar historias y creo que eso es lo más interesante. Pero si uno va a poner solo piezas, ahí creo que no importa, ¿no? Son frases pequeñas las que puedes poner piezas sin que haya un hilo conductor que esté narrando lo que tú estás señalando. Creo que pasa por ahí, pero sobre todo para mí creo que lo importante es el diálogo con el museógrafo. O sea, ahí es necesario eso, ¿no? Y es el museógrafo que te dirá, mira, es tanto. Y tú le dices, mira, un poquito más. Buscará de dónde saca para darte ese espacio para hacer eso. Pero yo creo que va por ahí. Ahora, si uno no tiene museógrafo, creo que todo depende, ¿no?, del espacio, y creo que para mí 50 palabras es la media adecuada. Claro, como bien empezaba diciendo, también va a depender, ¿no? Del espacio que se tenga disponible, ¿no? De la cantidad de objetos, de la cantidad de dibujos que se puedan implementar, de que se pone en estos casos iconografía, ¿no? Eso también va a delimitar la cantidad de texto. Y claro, ya con el museógrafo, pues se ve un tema, ¿no? De alturas para diferentes públicos, por ejemplo, ¿no?
Y sobre todo porque, digamos, a veces ya con las infografías, lo que tú querías decir en el texto, la infografía a veces ya es bastante explícita, entonces ya se necesita algo más pequeño. Todo depende de las circunstancias, depende del tema, depende del espacio, y eso se discute mucho mejor con el museógrafo, ¿no? Y ahí ya, esa es la salida. Claro, por acá, por ejemplo, Osvaldo Toscano nos comenta que quizá por un tiempo el problema ha sido que muchos museos siguen una lógica academicista, ¿no? Que no necesariamente se dirige a los públicos, pero me parece que hoy en día se está encontrando diferentes formas de transmitir quizá a un público más digamos, general, aunque no existe tal palabra, o sea, digamos, los que trabajan con públicos te dicen, no existe público general, ¿no? Pero, digamos, un público regular del museo, y también ya para los que quieran investigar, pues ellos saben que hay fuentes a las cuales recurrir más allá de estos espacios museales, ¿no? Como la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Pero siguiendo con esto de la información, y de llegar hacia el público. ¿Qué pasa con las lenguas? ¿Qué pasa con los idiomas? ¿No? Y lo pregunto, o también en el marco de otras preguntas que nos hacen acerca de si es que existen museos en la Amazonía. Nuestro país es diverso y tiene muchas lenguas, ¿no? Y ahora que está en plan un museo para la Amazonía, que no es nada, ¿no? Me parece, tampoco sabría decir de cuándo viene, pero venga, sin necesariamente irse hasta la Amazonía, en los Andes también tenemos otras lenguas. Pero ¿qué pasa con los museos? No, quizá eso sí es un trabajo pendiente, el trabajo con las lenguas, o quizá cómo se podría hacer en su experiencia, qué ha pasado con el trabajo de lenguas más allá del castellano, y a veces incluso se prioriza como segunda lengua el inglés, ¿no? Sí, sí, esa es una tarea importante y una tarea pendiente. Am, el Perú, bueno, tiene sus lenguas oficiales y obviamente en la Amazonía también tenemos varias lenguas, ¿no es cierto? Muchas tenemos ahí. Em, a ver, de la experiencia que yo he tenido en países europeos, por lo general es la lengua, o sea, digamos, Bélgica tiene 3 idiomas oficiales y generalmente uno va a encontrar, o por lo menos dos oficiales vamos a encontrar. Y si estamos en la zona flamenca, lo primero que se pone es el flamenco o el holandés y en segundo orden el. Y también a veces ponen inglés, pero entonces van a ser siempre cosas muy pequeñas. Eso es en esos países. En el caso, por decir, de España, lo que he visto es que se pone el castellano, el español y el inglés. Y en algunos, en México también, pero también en México hay museos que todavía conservan solo el español, ¿no? Y después en otros países también va pasando por eso. Yo creo que esto es ahora, una solución que yo he visto también es el uso de los audífonos, ¿no? Los audioguías. Las audioguías te ayudan mucho en generar justamente estas audioguías en varias lenguas. Tú puedes tener una batería de lenguas y de las lenguas originarias, porque además también la gente no lee mucho. O sea, todo depende del público, el tiempo que tiene, ¿no? O sea, sí, o sea, no me refiero a que no va a leer. Eh, yo creo que debería ser, y eso era también un tema de espacio, ¿no? Porque la mayoría de la gente o de los museos a veces dicen, bueno, hay que priorizar el inglés, pero eso es una mirada solamente al público internacional. El público nacional, el peruano, muy poco habla inglés y menos otras lenguas. Habla sus otras lenguas, pues habla aymara, habla quechua, habla xánica, tiene otras lenguas, o sea, somos políglotas, pero no necesariamente en esas lenguas europeas o, ¿no?, internacionales. Y creo que una posibilidad es hacer esas cartillas que pone a los costados a la entrada de cada sala con varios idiomas,
no sé, varios idiomas amazónicos, varios idiomas, ¿no? El quechua, la aymara, y luego, o también las audioguías. A mí me parece que las audioguías sí, sí, el Perú tiene, dice, 48 lenguas, y hay lenguas, pero ahí tenemos otros idiomas que son oficiales, entonces, pero tenemos la posibilidad de generar, creo, la tecnología nos permite con las audioguías. Y creo que las audioguías es una salida, a veces no hay espacio porque te dicen, sabes que tengo esto, pero no hay espacio para poner tanto textos en 2 idiomas o en 3. Y entonces ahí creo que viene o estas cartillas plastificadas a la entrada de cada sala o las audioguías que sean gratuitas, que no sean pagadas, que sean gratuitas, entonces cada individuo, cada persona entra con, y creo que es una manera tecnológica de solucionar ese problema. Pero de hecho, nosotros deberíamos priorizar nuestros idiomas oficiales en el Perú. Pues yo creo lo mismo. Y claro, lo que usted comentaba, las audioguías también pues ayuda a que las personas puedan a veces moverse de una manera, claro, estructurada dentro del museo, pero a su vez tengan la libertad de poder moverse de manera libre, ¿no? Que es algo que también ahora se está invitando a realizar al público, ¿no? Que ellos puedan escoger, ¿no? O señalar obras específicas, como que le dicen las obras maestras, ¿cierto? Claro. ¿No? Porque contienen mucha información, porque son altamente estéticas, en fin, diferentes valores que los trabajadores del museo les puedan dar. Doctora Luisa, eso ha sido un resumen de las preguntas que nos han enviado hoy día. Por ahí algunas que se quedaron, pero he tratado de sintetizarlas para poder transmitirle los temas que el público está preguntando. Ha habido, como le dije, también preocupación por qué está pasando con los museos o con el tema museal para la Amazonía, ¿no? Pero creo que eso ya podría ser tema incluso de otra conversación. Más bien, ya para terminar la sesión, quisiera invitarla a darle algunas palabras de cierre, algo con lo que usted quisiera terminar. Bueno, más bien agradecerles la oportunidad de compartir con el público. Tienen bastante público, los felicito. Compartir con ellos estas preocupaciones, la importancia entonces de una arqueología social, una arqueología que pueda ser divulgada y transmitida y que permita justamente seguir consolidando esos valores culturales que tenemos en las distintas regiones. Creo que la arqueología peruana es muestra de una gran diversidad cultural y que hoy la vivimos, hoy la tenemos, no podemos hablar de un solo Perú, varios Perú somos, y creo que eso se ve claramente con los estudios arqueológicos. Agradecerles y que sigamos adelante, felicitarlos por esta experiencia y que sigan adelante ustedes convocando justamente para conversar sobre temas tan importantes para la vida cultural del Perú. Muchas gracias. Gracias, doctora Luisa. Pero antes de concluir esta sesión, quiero comentar a quienes nos están viendo, ¿no? Que estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, a través del Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión, el día viernes 11 de febrero, este viernes, fecha en la que el doctor Mariusz Ciolkowski presentará la conferencia, y lo digo a manera de pregunta, ¿existió un arte narrativo inca prehispánico? Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, ¿no? Usar la mascarilla, lavarse las manos y mantener distancia física. Muchas gracias por su participación. Buen día a todos.